Bienvenido. A lo largo de estos vídeos anteriores hemos estado introduciéndonos en el uso de PHP-MyAdmin para la administración de bases de datos MySQL. Hemos podido ver ya cuáles son las operaciones básicas. Hemos visto que son lo que podemos insertar datos, que podemos borrarlos, que podemos exportarlos, importarlos, que podemos crear tablas dentro de las bases de datos, etc. Hemos visto lo que es un poco la lógica y el funcionamiento de este sistema. No obstante, nos quedan tres puntitos que tenemos que ver todavía, que son los privilegios, el hecho de cómo buscar y diferentes operaciones que podemos construir. Y una vez veamos esto, quiero que terminemos cerrando todo este módulo a través de un apartado de cómo comprender o cómo usar la base de datos. Vamos a ver cómo relacionamos datos a través de tablas relacionales dentro del propio MySQL. Una vez veamos esto y tengamos todos estos conceptos claros, ya vamos a tener toda la base necesaria para poder acceder al siguiente módulo, que es el módulo de PHP, donde ya sí vamos a entrar en la materia difícil, en la materia dura. Hasta ahora, espero, más o menos todo sencillo, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a continuar. El siguiente paso que quiero que veamos es el hecho de los privilegios. Con los privilegios vamos a poder editar las acciones que puede hacer cada usuario. Esto ya lo habíamos visto previamente, pero no obstante no habíamos visto que podemos modificar los privilegios de elementos ya creados y también, por supuesto, que tenemos la posibilidad de modificar los privilegios no solo de nuestro perfil en concreto, sino de cualquier perfil que tengamos en PHP de MyAdmin, en este caso en nuestro base de datos MySQL, para poder modificarlo. Es decir, si yo inclusive permito el registro de diferentes usuarios, yo voy a poder especificar qué privilegios tiene cada usuario e inclusive modificar los mismos de cada uno a posteriori. Para ello, dentro de la base de datos que vamos a manipular, en este caso la base de datos plataforma, voy a acceder a la pestaña de privilegios. Aquí en privilegios me van a aparecer todos los usuarios de los cuales tengo acceso. En este caso solo está el usuario general, que es root, pero podríamos agregar nuevos usuarios. Teniendo estos usuarios, lo que podemos hacer es modificar cada uno de los privilegios. En este caso, por ejemplo, el usuario root tiene todos los privilegios. Lo que voy a hacer es agregar un nuevo usuario. Vamos a dejarle el usuario prueba con un campo de texto, perdón, de contraseña prueba. Podríamos generar una contraseña si no queremos especificarla exactamente. Y a partir de aquí podemos marcarle los privilegios. Estos privilegios que le estamos marcando ahora vamos a poder modificarlos a posteriori, que es lo que quiero que veamos. Estos, los que nos aparecen aquí, son los privilegios globales. Vamos a poder decidir si queremos que el usuario realice diferentes acciones divididas en datos, estructura y administración. Si no conocemos lo que significa, podemos colocar el ratón encima, el cursor, y nos lo indica. Por ejemplo, create lo que permite es crear nuevas bases de datos y tablas. Por tanto, si yo marco que este usuario puede hacer create, significa que ese usuario va a poder crear bases de datos y va a poder crear tablas. Select, por ejemplo, lo que realiza es la lectura de los datos. Si yo quiero que el usuario pueda leer los datos, yo le marcaría select y de esta forma él podría ver qué contenido hay. Con insert podría permitir que modifique esos datos y que inserte nuevos. De esta forma yo podría configurar cuáles son los permisos del usuario. Por ejemplo, vamos a dejarlo así. Pero además, una vez tengo un usuario, en este caso el usuario prueba, puedo editarle los privilegios. Y fijaos que podemos editar los privilegios concretos globales, pero también aquí abajo vamos a poder especificar los privilegios que tiene para ciertas tablas. Es decir, aquí hemos
instaurado cuáles son los privilegios, ya lo hemos hecho antes, ahora estamos modificando, que tenía el usuario en general. Pero puede haber alguna tabla en concreto sobre la cual yo no quiero que pueda seleccionar, por ejemplo. Fijaos, en la tabla plataformas teníamos una que era alumnos, ¿no? Pues yo podría decirle que a la tabla alumnos, la escribo, y ahora me dice aquí, ¿cuáles son los privilegios para la tabla alumnos? Y me enseña cuáles son los que tiene por defecto, los globales. Pues yo podría decirle, pues este usuario a nivel global en la plataforma va a poder seleccionar, insertar y crear, pero concretamente en la tabla de alumnos no quiero que pueda seleccionarlos, ni insertarlos. O solo insertarlos pero que no los cree, solo pueda leer, pero no pueda modificar nada. Todo esto es lo referente a la parte del privilegio. Sabed que podemos editar diferentes usuarios con diferentes privilegios y que vamos a poder ser tan específicos como queramos. Nos queda también dos partes muy concretas, la parte de buscar y la parte de operaciones. También son bastante sencillas, no os preocupéis. Por ejemplo, voy a entrar en nuestra base de datos y dentro de nuestra base de datos yo puedo realizar ciertas búsquedas. Para ello nos vamos a venir al comando buscar. Buscar nos va a permitir buscar ciertos registros con cualidades concretas gracias a los comandos de SQL. Vamos a ver cómo realizarlo y para ello lo que voy a hacer es, en lugar de hacerlo sobre la plataforma, voy a entrar dentro de la tabla y voy a buscar concretamente dentro de la tabla. Recordad que en PHP-MyAdmin las pestañas indican la acción sobre el elemento seleccionado. Si tengo seleccionado solo la plataforma, la acción de búsqueda va a ser distinta que si tengo seleccionada una tabla concreta. Bien, aquí vamos a poder buscar diferentes elementos. Vamos a empezar por la búsqueda más sencilla. Por ejemplo, yo puedo buscar un registro cuyo ID sea, por ejemplo, el número 2. Continuar. Fijaos que me ha localizado un registro cuyo ID es el número 2. Su nombre es Javier, su apellido es Mesa, su email es jmesa@6jocos.com, etc. Nos ha realizado esta consulta de una forma muy sencilla. Como siempre, prestamos atención al código SQL, que es bastante sencillo si nos fijamos. Realmente lo que decimos, si entendemos un poco de inglés, es selecciona todo, el asterisco es todo, de alumnos donde el ID es igual a 2. Y luego hace un límite 0,30, que lo que hace es que solo me va a mostrar los 30 primeros registros que encuentre. Muy bien, nos vamos a ir otra vez a la búsqueda y vamos a continuar. ¿Por qué? Pues porque si nos fijamos, tenemos diferentes operadores. La mayoría de ellos ya nos van a sonar. El igual, el mayor, mayor igual que, menor, menor igual que, distinto que. Pero hay otros, como like o like porcentual, que no son tan conocidos. Vamos a verlos a lo largo de este vídeo. Bien, like significa como y nos va a servir para realizar búsquedas que significan lo mismo que el igual, pero para cadenas de texto. Es decir, vamos a buscar textos que sean como, por ejemplo, vamos a utilizar el mismo ejemplo, el nombre sea Javier. Fijaos cómo nos vuelve a seleccionar el mismo registro. También vamos a tener el porcentual like porcentual. Este es ligeramente distinto del comando like, ya que lo que nos va a permitir es no solo encontrar elementos que son iguales, sino también elementos que son parecidos o que están contenidos o en una cadena más larga. Por ejemplo, si yo le digo buscar y yo en lugar de Javier digo Javi, me lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque Javi está contenido dentro de Javier. Por último, not like lo que va a hacer es buscar los elementos que no son como el elemento que indicamos.
Por ejemplo, podemos pedir todos los elementos que no son, cuyo nombre no es como Javier. Y nos va a seleccionar Juan, nos va a seleccionar Francisco y nos va a seleccionar Alejandro, pero no nos va a seleccionar Javier. Lo último que nos quedaría entonces por ver es cierto hincapié dentro de la parte de operaciones, que también la hemos visto a lo largo de diferentes vídeos, pero que siempre es bueno también, al igual que hemos hecho con los privilegios, hacer un ligero inciso para poder entender bien qué cosas podemos hacer con esta pestaña. Y en operaciones va a ser una pestaña que principalmente nos va a permitir realizar acciones como la copia de tablas a una misma base de datos o copiar, por ejemplo, una tabla a una base de datos distinta de la que estoy, copiar estructura de datos, copiar solo los datos o copiar ambos. Vamos a acceder. Fijaos que nos indica que podemos, modificar el orden de la tabla, pero podemos también, por ejemplo, mover la tabla. Mover la tabla lo que va a hacer es mover la tabla en este caso, de esta plataforma, podría moverla a otra base de datos distinta. También podría copiar la plataforma, como hemos dicho, la tabla. Y para ello podría copiar solo la estructura, sin ningún dato, es decir, por ejemplo, yo quiero copiar el servicio pero vacío, pues podría copiar toda la estructura pero sin ningún registro. O podría incluirla también con los registros. O podría solamente copiar los registros a otro valor de otra base de datos. También vamos a poder borrar. Para borrar se utiliza el comando drop. Y también, lo vemos aquí, borrar la tabla, drop. Y también vamos a poder eliminar todos los registros de una tabla y dejarla vacía. Esto lo hacemos con truncate, que nos aparece aquí. Con todo esto ya tenemos la visión básica del panel de operaciones. Cuando hagamos el movimiento o la copia de una tabla de la base de datos, también vamos a poder cambiarle, por supuesto, su nombre. Bien, hasta aquí los conceptos básicos de manejo de PHP-MyAdmin. Como habéis visto, creo que es bastante sencillo, es muy gráfico, no hay ninguna línea de código. Sí es bueno familiarizarnos con el código que vamos viendo, pero bastante sencillo. A lo largo del vídeo siguiente, lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio en el cual vamos a relacionar datos de dos tablas a través de una tercera, y con esto vamos a tener la base para poder pasar al siguiente módulo, que es mucho más denso, más largo, y en el que vamos a comenzar ya con el tratamiento de PHP. Nos vemos entonces en el siguiente vídeo. Un saludo.